Muy buenos días. Vamos a iniciar. Mi nombre es Israel Vanegas, soy investigador del PUED y es para mí un honor moderar esta segunda mesa que es de Desarrollo Social 2. Como se dieron cuenta, la forma en la que estamos, en la que organizamos este seminario vamos siguiendo las líneas del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de Desarrollo Social 2 tenemos incluido educación, salud y grupos indígenas. Aprovecho también la oportunidad para saludar al público virtual que nos está siguiendo, para saludar a los coespos que nos están siguiendo y para los coespos que hicieron el viaje hasta acá. Tengo que reclamar para mí el infame privilegio de llevar el tiempo a los ponentes de 15 minutos con tarjetitas que tengo por aquí y quisiera empezar con la presentación del doctor Ciro Murayama en el área de salud. El doctor Ciro Murayama, perdón, salud, perdón, educación. El doctor Ciro Murayama es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, economista por la UNAM y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Sus líneas de investigación son Economía de la Educación y Empleo, Financiamiento y Fiscalización del Sistema Político Mexicano en Perspectiva Internacional, Globalización y Economía Mundial. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco a los organizadores el haberme convocado a este pertinente ejercicio académico. Agradezco mucho a Israel su presentación y la muy buena noticia de que me acaba de ascender de nivel en el SNI, pero soy nivel 1. Yo quiero compartir con ustedes un conjunto de temas, casi de manera telegráfica, en la intención de problematizar cómo la información de que disponemos en el campo de la educación pues genera dificultades para la planeación y para la toma de decisiones del sector público. Voy a enunciar 5 aspectos nada más. El primero referido a la infraestructura, 2 al número de profesores, 3 a sus sueldos y salarios, 4 a la modalidad de enseñanza a la que están accediendo los alumnos y 5 quiero centrarme en el tema de la cobertura, el financiamiento y los números en materia de educación media superior por varios motivos. El primero es que es ahí donde se encuentra el gran filtro, la gran coladera del sistema educativo nacional, es donde se dan los mayores niveles de deserción y de reprobación, y digamos que es lo que activa el fenómeno que se ha conocido como los ninis, pero también porque se trata del sistema o del nivel educativo de nuestro sistema que fue declarado obligatorio más recientemente, el año pasado, y en teoría estamos en un periodo de transición para asegurar esta cobertura universal. Entonces quisiera yo referirme a algunos de los problemas de la información en esta materia. Bueno, en materia de infraestructura, pues no tenemos lo que se pudiera llamar un sistema de información sobre infraestructura y el equipamiento de las escuelas. No sabemos cuántas escuelas tienen computadoras, tienen incluso agua, energía eléctrica todo el día, porque en cada nivel, cada institución, se generan información dispersa en cada entidad y por institución donante.
Por ejemplo, si los gobiernos municipales están a cargo de ciertas compras y de las tareas de equipamiento de las escuelas, como pasa incluso en el Distrito Federal con las primarias y secundarias, si bien no las opera el DF, pues eso hace que no se tenga un sistema de información único o medianamente comparable. Es información muy fragmentada. Para subsanar este problema, lo que tenemos es la información que genera el INE, que venía generando, que como ustedes saben existe desde el año 2002, aunque ahora ya es un organismo constitucionalmente autónomo por la reforma reciente al artículo 3º, pero el INE lo que hace es generarnos información a través de encuestas, lo cual pues no deja de tener sus deficiencias si de lo que se trata es de mejorar las escuelas concretas donde están aprendiendo, a las que están acudiendo los niños en México. Entonces sabemos serias carencias de infraestructura, 30% de las escuelas no tienen agua potable, por ejemplo, todo el día, lo cual pues tiene repercusiones incluso en otros problemas extraeducativos, como que es el que nuestras escuelas son entornos obesigénicos, como llaman quienes se dedican a los temas de la salud, y entre otras cosas porque no hay ni siquiera agua para que beban los niños. ¿Cuáles son esas escuelas donde están? No las tenemos bien identificadas. Tenemos grandes encuestas que nos dan las magnitudes agregadas, pero no tenemos un buen mapa de las carencias en materia de infraestructura. Es posible que el censo que realizará el INEGI nos informe con mayor precisión sobre el total de centros escolares de educación básica. La idea sería que INEGI, con este censo que va a ser también como resultado de la reforma educativa recientemente aprobada, lo haga, más lo ideal sería que además del censo pudiéramos empezar a tener un sistema para dar un seguimiento a este tema. Entonces pues no tenemos comprensión. El segundo problema tiene que ver con los profesores. Tenemos información sobre el número de plazas, es decir, de cheques que se generan en las distintas entidades y en los distintos niveles, pero eso no necesariamente son maestros. Esto es particularmente complicado en el caso de la secundaria y del bachillerato, porque dar una asignatura suelta implica tener una clave presupuestal para ese maestro, pero puede ser el mismo maestro dando varias clases. Entonces podemos tener una inflación en el número de docentes que creemos que hay, cuando en realidad pueden ser menos. También pasa, por supuesto, en los niveles iniciales, aunque con mayor frecuencia. Es posible que un maestro tenga una plaza en la mañana, en el turno matutino, y otro en el vespertino. Pero no tenemos identificados maestros, tenemos identificadas plazas, y muy desiguales. Y bueno, pues el problema es que toda la política de estímulos, de evaluación ahora, pues por supuesto que está dirigida a maestros, no a plazas. Las plazas no envejecen, los maestros sí. ¿Cuál es la carga de trabajo de un profesor en lo individual? ¿Cuántos años tiene? Eso es más difícil identificarlo porque lo que tenemos son estas plazas. De tal suerte que ahí tenemos un problema mayor, que además da lugar a que las plazas se adscriban a centros de trabajo fantasmas, que pueden ser o bien meras habidurías o comisiones sindicales adicionales a las que permite el contrato colectivo. No se sabe cuántos maestros se encuentran en una situación de interinato, y además, al conocer las plazas pero no los maestros,
y no tener esta información bien desagregada a nivel de entidad, pues lo que tenemos son grandes números que nos permiten tener una idea de los promedios, por ejemplo, de alumnos que corresponden a cada maestro. Pero los promedios, como ustedes bien saben, pues ocultan las realidades específicas y, por ejemplo, empezamos a ver fenómenos como grupos muy grandes en cinturones urbanos marginales en preescolar. Y un maestro con 30 niños de 3 años está en una situación catastrófica, él y los niños. Digo, como sabemos los que tenemos hijos de esa edad, el tiempo de espera cuando necesitan atención, pues puede ser de unos 2 o 3 minutos. Si el maestro está trabajando con 30 niños de 3 años de edad, pues imagínense. Y es totalmente distinto a lo que pasa con un niño de 4, incluso cosas como control de esfínteres, en fin, que, bueno, hicimos obligatorio que los niños de 3 años fueran a la escuela, ¿no? Y no pensamos que necesariamente ahí, por ejemplo, se necesitan 2 maestros, 2 personas encargadas de la atención. Bueno, todos estos problemas específicos no los podemos ver, atender, más que con algunos estudios que por supuesto se hacen de caso, pero no tenemos bien el bosque de este tipo de problemas con la información que se está generando. Por otro lado, en lo que hace a salarios, pues no hay información nacional y estatal agregada sobre el número de docentes que se encuentran en cada nivel salarial. Se puede saber cuánto gana un maestro en lo específico, rastreando su nombre, sus plazas, en fin, pero que tengamos una buena idea de cuánto están ganando los maestros es muy difícil. Que los tengamos organizados, porque los datos que reporta Carrera Magisterial, que sirven para ubicar al número de maestros en los diferentes niveles de ese programa, son de 3 ciclos escolares para atrás. Y la información del número de maestros de cada nivel no se cruza con la de los sueldos base. Entonces, bien a bien es difícil identificar la estructura de las remuneraciones de los docentes en el país. Es información muy dispersa, muy mal organizada. Como ustedes saben, ahí es donde ocurre buena parte de la corrupción, y hacer investigación sobre un sistema corrupto pues es realmente un reto, ¿no? Voy a los 2 últimos puntos. Tenemos información, ya ahora comentaré algo sobre cuántos alumnos están escolarizados en el país. Sin embargo, no tenemos bien la información acerca de cómo es que se escolarizan, si están a través de sistemas a distancia o presenciales, y esto es muy importante, sobre todo en educación secundaria y en media superior. Los peores resultados en educación secundaria se obtienen en la telesecundaria. Y ha crecido muchísimo el telebachillerato. Entonces, estamos consiguiendo ampliar la cobertura en estos niveles a través de estos sistemas. Pero entonces, cuando uno consulta la estadística, sabemos cuántos alumnos hay en bachillerato técnico y en bachillerato general, pero no cuántos de ellos están inscritos a través de la modalidad de telebachillerato. Y ahí es muy complicado porque hay un solo maestro, las asignaturas son muy distintas, y lo que podemos estar generando desde la primaria con las escuelas multigrado, donde un profesor está atendiendo a niños de primero y de tercero, lo cual es realmente complicado enseñar en un mismo espacio físico a unos niños las vocales y a otros a multiplicar, ¿no? Y ese es el trabajo de día a día del maestro. Bueno, tenemos un buen número
de escuelas multigrado en el país, sobre todo en zonas rurales. Cada vez tenemos más telesecundarias y más telebachillerato, pero los datos de telebachillerato no están bien organizados, entonces no sabemos cuántos. ¿Qué estamos haciendo en los hechos? Estamos creando un circuito de educación para pobres, de muy baja calidad, de muy bajos resultados, que es escuelas multigrado, telesecundaria y telebachillerato. Y bien a bien no podemos saber cuántos mexicanos de los que están acudiendo a la educación obligatoria lo están haciendo en estos esquemas. Y el último punto que yo quisiera resaltar tiene que ver con la educación media superior. Bueno, como ustedes saben, hubo un problema inicial una vez que se publica el decreto para hacer obligatoria la educación media superior a inicio de 2012, se plantea un transitorio para que 10 años después el 100% de la gente en edad de acudir a la educación media superior lo haga. Pero entonces hay que ver cuánto está yendo ahora y cuáles son las necesidades de ampliación. Un primer problema lo tuvimos con que incluso ya aprobada la reforma, ya publicado el decreto, desde la SEP se siguieron utilizando las proyecciones de CONAPO con el conteo de población de 2005, lo cual pues permitía alcanzar unas tasas de cobertura superiores a las reales, y la información oficial estaba disponible. Entonces fue un ejercicio, creo yo, poco ético. El problema está en que la construcción de esta ruta para la universalización que ha manejado la SEP sigue siendo con las proyecciones que ya se sabe estaban equivocadas. Entonces hay un empeño en mirar hacia otro lado porque eventualmente puede implicar un esfuerzo menor. Pues es un autoengaño. Incluso el hecho de que se hicieran públicos las nuevas estimaciones de CONAPO, pues como ustedes saben, implicó que la cobertura cayera, por ejemplo, del 70 al 64%, independientemente del otro problema que yo les comentaba de cuánto se cubre a través de telebachillerato y demás, cayó la cobertura. Lo mismo pasó en secundaria, primaria, en educación preescolar bajó de 83 a 69%. Y aquí tenemos, para planear cómo aumentar la oferta, primero habría que conciliar una serie de criterios. Bueno, uno, saber cuáles son las proyecciones más objetivas que se tienen de la población de esta edad. Segundo, identificar los rangos de edad que se van a utilizar. El INE y la SEP usan cada uno rangos distintos. Para unos calculan la cobertura con la población de 15 a 17, otros con 16 a 18, mientras que la OCDE y sus comparaciones internacionales es de 15 a 18. En noviembre de 2012, les decía, la SEP seguía trabajando con las proyecciones de 2005 y hay un problema adicional. Ya se empieza a manejar en documentos oficiales de la SEP que se espera que se alcance la cobertura universal, que quiere decir darle educación media superior a todo mexicano en edad de acudir a este nivel y que haya acabado el ciclo básico previo. Bueno, si así fraseamos, lo que estamos diciendo es que vamos a asegurar absorción de egreso de secundaria, no que todos los que estén en edad de ir al bachillerato lo consigan. Y la diferencia es de un 25%, por lo menos. Y claro, entonces el esfuerzo que hay que hacer en construcción de planteles, aulas, laboratorios, contratar maestros es muy distinta. Entonces, pues además de los problemas que ya tenemos, para cumplir medianamente la Constitución en materia de
educación media superior, pues tendríamos que empezar a identificar cuál es el esfuerzo que hay que hacer, porque los datos que se manejan hoy oficialmente no nos lo permiten y en buena medida esos datos siguen estando reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora Silvia Yorguli. Antes quisiera hacer una aclaración. Yo repartí trabajos según los conozco y no era así. Es según el Plan Nacional de Desarrollo. En esta sección lo que tenemos es educación, jóvenes y grupos indígenas. Ahora sí ya los ordené bien. La doctora Yorguli es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es demógrafa y socióloga, estudió la maestría en demografía en el Colegio de México y obtuvo el grado de doctorado en sociología en la Universidad de Brown. Fue presidenta de la SOMEDE de 2011 a 2013. Su investigación se ha concentrado en temas de migración internacional México-Estados Unidos y sus consecuencias para la población mexicana en ambos lados de la frontera, en las dimensiones como educación y formación familiar, transiciones a la adultez en América Latina y las consecuencias del cambio demográfico sobre la educación. Muchas gracias. Bueno, buenos días todavía. En este caso a mí me tocó presentar un tema que es transversal y que seguramente va a salir en las otras mesas porque es recurrente a los temas de salud, a los temas de trabajo. Creo que el objetivo cuando se pensó en hacer una parte que fuera específicamente sobre juventud es ver un espacio en donde estas dimensiones que seguramente van a ir apareciendo a lo largo del día se vieran de manera conjunta, pensando que en el tema de juventud, como en otros temas como poblaciones indígenas o como género, realmente son temas que requieren una articulación de políticas y que son transversales a varios temas que se tocan a lo largo del Plan Nacional de Desarrollo. Empezaría por decir, bueno, como sabemos que México es un país de jóvenes, se ha hablado mucho e inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo se retoma esta idea del momento demográfico específico, la ventana demográfica en la que estamos, que en ocasiones anteriores ha aparecido en otros planes como bono demográfico, pero este momento específico de México, es decir, bueno, son tasas de dependencia especialmente bajas y parte de esa ventana demográfica, tener una población en edades laborales más amplia respecto a la población en edades no laborales, está concentrada en los menores de 30 años, ¿no? La concentración en población joven. En esta primera gráfica yo ponía los datos del volumen de población de 12 a 19 y de 20 a 29. Hay muchas definiciones etarias de juventud. No voy a entrar en esa discusión, nada más voy a ir jugando a lo largo de la presentación con diferentes edades, pero creo que hay dos cosas que vale la pena resaltar. Una es que si uno ve los datos o el crecimiento de 2000 a 2010 y lo que se proyecta, bueno, los datos de 2000 a 2010 están basados en las proyecciones, en la conciliación que realizó SOMEDE, 2020 en las proyecciones que están publicadas actualmente en la página de CONAPO. Y si uno ve estos datos, lo primero que resalta es que en realidad el ritmo de crecimiento de esta población ahora es muy lento, ¿no? Esperamos aumentos moderados en los próximos 10 años y si uno piensa en este contexto donde dice que el crecimiento rápido de la población es un reto, uno pensaría que este crecimiento más moderado de la población joven tendría que ser una oportunidad, no solo para invertir en temas como cobertura, sino también para invertir en temas como calidad en la educación, calidad en la atención a la salud de los jóvenes, calidad en el empleo de los jóvenes. Creo que una forma de orientar la discusión es qué fue lo que aprendimos de la información sociodemográfica más reciente, de esta discusión que hubo a raíz de la publicación de los datos censales. En primer lugar, parte de la diferencia entre lo que nos dijo el censo y lo que las proyecciones tenían marcado, era que, bueno, estos 4 millones, alrededor de 4 millones, estaban concentrados en población joven. 2.5 millones de esta población que estaba en el desfase son menores de 15 años. Eso, como mencionaba Ciro, bueno, obviamente tiene un impacto cuando uno, o como mencionaba Fernando, cuando uno piensa en cómo se distribuye esta diferencia a lo largo de las edades, pues obviamente uno esperaría que tuviera un mayor impacto en la atención
en educación, en salud, en trabajo, hacia los jóvenes, porque son los indicadores que tendrían esta población objetivo o población potencial a la que hizo referencia Fernando, en donde habría modificaciones. Entonces, donde esperaríamos que hubiera los datos que nos dan el censo, es que la cobertura tendría que ser menor en algunos casos, como el de educación, a lo esperado. Ahora, el censo en realidad nos dio muchas lecciones sobre la población joven, muchas que a pesar de que los expertos habíamos trabajado y a lo mejor las intuíamos y las mencionábamos, creo que ahora las podemos ver de manera más integral. Y me voy a ir así uno por uno: mortalidad, fecundidad y migración, que son los 3 fenómenos demográficos básicos. En el caso de mortalidad, uno de los datos que nos arrojó el censo es este aumento de la mortalidad por causas violentas, especialmente entre los hombres en edades jóvenes, y que, como sabemos, tuvo un impacto en la esperanza de vida nacional. En el caso de la estimación que se hizo en la conciliación de SOMEDE, la esperanza de vida de los hombres de entre 2000 y 2010 disminuyó en medio año, y eso, bueno, en términos demográficos, pues es un impacto bastante fuerte, y cuando uno ve a nivel regional, pues observa algunos estados donde el impacto todavía es mayor. Otro de los datos que nos dio esta nueva información demográfica, y que además es uno de los puntos en donde yo creo que hay más que discutir, porque todavía hay algunas divergencias, tiene que ver con el tema de la fecundidad. Entonces, los datos también del censo arrojaron que la fecundidad no había bajado de la manera que se esperaba o como se suponía que tendría que haber bajado en los últimos 10 años, y ya va a haber una presentación sobre eso. Entonces, lo único que yo voy a abundar aquí es que nos encontramos con que la fecundidad adolescente, y aquí lo estoy marcando como en el caso de la fecundidad de las jóvenes de 15 a 19, prácticamente se mantuvo sin cambio o tuvo un cambio muy moderado. De acuerdo con estimaciones que presentó Catherine Menkes hace poco, la tasa específica de embarazo por cada 1000 de la población de 15 a 19 era 81 en 1996 y 77 en 2008. O sea, realmente es un cambio muy moderado en la fecundidad adolescente. Esto se relaciona con que México sigue siendo un país que tiene un patrón combinado de formación de la unión joven. Entonces, yo quisiera vincular el tema de la fecundidad adolescente, por ejemplo, con el patrón de formación de matrimonios todavía a edades tempranas. Entonces, si uno ve estos datos, la primera fila es la proporción de unidos a los 19 años, en el 2000 y en el 2010. Y si se fijan, también prácticamente se mantiene sin cambio. Eso quiere decir que tienes un grupo de la población adolescente, más claro entre las mujeres que entre los hombres, que antes de los 19 años sigue contrayendo uniones muy tempranas, y que probablemente también está asociado con la llegada de los hijos de manera también temprana, ¿no? Antes de cumplir los 19 años. Y lo que por ejemplo, algunos especialistas en fecundidad señalan es que al avance en la escolaridad en México no ha retrasado, por ejemplo, o no ha tenido todavía un impacto en la entrada a la unión. Entonces, todavía no llegamos a un punto donde, por ejemplo, las mujeres o las jóvenes decidan retrasar la unión porque van a quedarse más tiempo en la escuela o porque tienen perspectivas de educación o de laborales que compitan con esta parte. Para un sector de la población, porque también lo que los datos nos dicen es que hay un grupo que sí está retrasando, inclusive si ustedes ven para los datos a los 24 años, ahí sí se ve más diferencia. Entonces, tienes un grupo que a los 19 años no se casa, se casa y tiene el primer hijo. Y luego tienes un grupo que se ve más claro en los datos de las mujeres, que sí está retrasando más allá, digamos, de los 24 años, lo que nosotros llamamos este proceso de formación familiar o de transición a la adultez. Y esto se relaciona también con una política de población donde, bueno, realmente los esfuerzos para atender la salud sexual y reproductiva de los adolescentes fueron casi nulos. Estimaciones de otros trabajos mencionan que 1 de cada 5 jóvenes no logra satisfacer las necesidades de salud sexual y reproductiva, y que además esta proporción fue constante entre 1996 y 2009, o sea que realmente no hubo cambios en los últimos 10 años. Otro tema que normalmente no se ve cuando se habla de jóvenes, pero yo quise meter, es el tema de la migración, porque decíamos que otro de los cambios que nosotros observamos después del censo de 2010, son 2 en términos de migración internacional: la caída de la emigración y el fenómeno de retorno.
Pero nosotros sabemos que la migración mexicana es una migración principalmente por razones laborales y está concentrada en las edades más jóvenes, bueno, en edades jóvenes, laborales, pero jóvenes, ¿no? Entonces, aquí nada más estoy presentando la gráfica para la edad y sexo de los migrantes de retornos, y ahí lo que se vería sería la importancia del grupo 25-29, 30-34, que es una población que está regresando, que cuando uno ve la distribución geográfica se concentra en ciertas partes del país, pero que también genera demandas de trabajo diferentes. Y un segundo grupo que también tiene que ver con la migración de retorno es que encontramos que había un flujo muy importante de menores, ahí sí menores de 15 años, bueno, aquí son menores de 19 años, una población en edad escolar que llega a cerca de los 750,000 y que también tiene una concentración geográfica en ciertos municipios y estados del país y que está demandando espacios y atención en el sistema educativo mexicano. Y bueno, lo que hemos encontrado es que en muchos casos el sistema educativo mexicano no está listo para darle respuesta a la necesidad de este grupo. Ya me perdí en mis notas. Ok. En general, uno pensaría que el panorama para los jóvenes es bastante paradójico y además se combina con este elemento de incertidumbre. Por un lado, hay una muy importante ampliación de la escolaridad. Aquí nada más están los datos de asistencia que da el censo para hombres y mujeres 2000-2010. Entonces, bueno, hay una muy importante ampliación de la escolaridad con todos los bemoles que señalaba Ciro, que tienen que ver con la calidad de la educación y con las diferencias en la calidad según la modalidad, empezando por si es modalidad a distancia o no. Y bueno, y también con una tendencia a que no hay diferencias de género importante en términos de acceso a la escolaridad. Sin embargo, los indicadores también nos enseñan nos señalan una serie de rezagos o de indicadores en donde el cambio en educación